¿Cómo están, amiguitos? Hoy hemos venido más recargados que nunca en este nuevo inicio de año. Ya saben, mi nombre es Alison Logacho y hoy nos estará acompañando una invitada especial, ya que hablaremos de un tema que necesita ser analizado profundamente. ¿Y quién mejor que Angie Moreira para esto? Hola Alison, muchas gracias por invitarme. Realmente estoy muy nerviosa, pero este tema me fascina. Y más cuando hablamos de mujeres que han sido fuente de inspiración para que las mujeres sigan creando historia. Así es, querida Angie, y como tú lo has mencionado, una mujer que ha dejado historia. Rosa de Luxemburgo, más conocida como Águila de la Revolución. Yo hace poco leí sobre ella y sé que es una revolucionaria y teórica del socialismo alemán. Tiene un origen judío polaco y fue hija de un comerciante de Varsovia con una posición económica alta. Exacto, Ali, pero te preguntarás, ¿cómo llegó a ser un enigma para la revolución? Pues su brillante inteligencia le permitió estudiar a pesar de los perjuicios de la época y la discriminación que las autoridades zaristas imponían en Polonia contra los judíos. Es decir, que desde muy jóvenes mostraron actitudes diferentes al resto, abnegada a ser una oveja más. No lo puedo creer, siendo una adolescente era bastante madura y decidida. Nadaba en contracorriente desde los 16. Creo que actualmente todos los jóvenes a los 16 estamos en la edad de la punzada y somos bastante cerrados. Lo que más me sorprende es que su militancia socialista le obligó a exiliarse desde los 18 años, refugiándose en Suiza, donde terminó sus estudios de Derecho. Y ahí fue donde trató contacto con revolucionarios exiliados y se unió a la dirección del joven Partido Socialdemócrata Polaco. En 1898 se trasladó a Alemania para unirse al poderoso Partido Socialdemócrata de aquel país. Pero Angie, ¿Rosa tuvo influencia de otros teóricos? Porque para arriesgarse tanto, debió haber sido un sentimiento profundo intuido por alguien más, ¿no? Claro que fue así, Ali, y eso fue desde la muerte de Marx y Engels. Defendió la ortodoxia marxista frente al revisionismo de Bernstein e inició aportaciones teóricas originales en torno al imperialismo y el derrumbe del capitalismo, que creía inevitable. Qué fascinante todas estas aportaciones de Rosa, pero créeme que la mejor herencia de ella son sus obras. De hecho, hay una de ellas que me las estoy leyendo en este momento y es Cartas de la prisión. Dicho libro recoge las cartas que Rosa Luxemburgo escribió desde la cárcel a sus amigos y compañeros de lucha. Es capaz de condensar su pensamiento más profundo sobre la situación política del momento y las perspectivas futuras del socialismo. En ellas muestra su espíritu independiente, lógico y penetrante, así como su deseo de reconocer y teorizar más allá de la doctrina marxista y que inspiró su obra y sus acciones. Pese a su situación y presión, Rosa Luxemburgo nunca dejó atrás sus ideas, sino que siguió escribiendo inalcanzablemente para defender sus convicciones, manifestando, aún estando presa, un conocimiento del momento político sorprendente. Cartas de la prisión es, por lo tanto, una muestra más de la brillantez de una mujer, cuyo pensamiento sigue siendo capaz de remover en la actualidad muchas conciencias. Maravilloso. Saliendo de aquí voy y lo leo. Ali, yo te puedo dar un análisis sobre la obra que de igual manera la escribió tras las rejas. La crisis de la socialdemocracia, conocido también como folleto Junius. En él explicaba que el conflicto bélico no poseía un carácter defensivo frente al zarismo ruso, sino que constituía una guerra imperialista surgida de las contradicciones y necesidades del capitalismo. En aquel periodo de reacción fue todo un manual para la educación del núcleo de cuadros marxistas y obreros revolucionarios de Alemania, que posteriormente protagonizara la Revolución de los Consejos en noviembre de 1918. Nadie puede quedar indiferente ante la comprometida vida de Rosa Luxemburgo. Amada y admirada por los espíritus más combativos, sigue siendo en el siglo XXI sinónimo de rebelión y revolución. Sus obras sin duda han dado un paso a un contexto histórico y político. Yo te puedo mencionar dos acontecimientos claves, Angie. Por ejemplo, la Reforma-Revolución de 1899, que defendía la necesidad de la revolución y argumentaba que el Parlamento no era más que una farsa burguesa.
Karl Kautsky, el principal teórico de la Segunda Internacional, estaba de acuerdo con ella, y el reformismo fue rechazado por las organizaciones socialistas tanto en Alemania como en el extranjero. Aunque siguió avanzando, especialmente en los movimientos obreros, no se pudo llevar a cabo completamente, pero ya iba cierto sentimiento de aberración contra la burguesía. Otro acontecimiento importante fue la Revolución Rusa de 1905. Fue la experiencia central en la vida de Luxemburgo. Hasta entonces había creído que Alemania era el único país más probable en el que se originara la Revolución Mundial. Ella fue a Varsovia, participó en la lucha y fue encarcelada. De estas experiencias surgió una teoría de la acción revolucionaria de las masas, que ponía a esta acción colectiva como la herramienta más importante del proletariado. Dentro del contexto histórico y de reformas políticas, voy a mencionar que en noviembre de 1918, Luxemburgo y Liebknecht iniciaron inmediatamente la agitación por impulsar el nuevo orden hacia la izquierda. Ejercieron una considerable influencia en la opinión pública y fueron un factor que contribuyó a varios enfrentamientos armados en Berlín. Al igual que los bolcheviques, Luxemburgo y Liebknecht exigieron el poder político para los soviéticos de trabajadores y soldados, pero se vieron frustrados por la vieja guardia socialista conservadora y el ejército. A finales de diciembre de 1918 se convirtieron en fundadores del Partido Comunista Alemán, pero Luxemburgo intentó limitar las influencias bolcheviques en esta nueva organización. Angie, con todo lo que hemos conversado, yo creo que la condena a muerte de Rosa Luxemburgo fueron sus escritos en contra de la política y organización social. Fue asesinada por eso. Pero Angie, ¿cómo las ideas de Rosa Luxemburgo influyeron en el movimiento socialista de su tiempo y cómo han resonado en el movimiento posteriormente? Pues podemos hablar que ella expresaba al gobierno su inconformismo contra las condiciones laborales de los trabajadores en aquella época. El proletario, por su parte, estaba cansado de los abusos y tomaba los argumentos de Rosa como apoyo para rebelarse y reclamar sus derechos. Actualmente podemos ver reflejados los sindicatos de los trabajadores que no solo defendían los intereses del trabajador, sino también las necesidades de las mujeres en su labor. Estamos de acuerdo, sus ideas eran defensoras en la democracia, especialmente en el seno de la revolución. Ella era considerada una de las mayores dirigentes marxistas, permitiendo identificar el rol determinado del factor económico en las diferentes formaciones sociales, y por ende también el rol de la lucha en ese plano para instaurar un nuevo sistema social. Y es así, Ali, y es por ello que Rosa Luxemburgo es la Rosa Roja, determinada por su ferviente pasión revolucionaria. Muchas gracias, Angie, por compartirnos más sobre esta gran mujer, y espero que toda esta audiencia tomemos el ejemplo de ella y recordemos que la única cárcel es la que nos atañe nuestra voz y sentimientos. Seamos como rosas rojas, todos y cada uno de nosotros. Luchemos y que nuestras armas sean la moral, ética e incorrupción, y si es necesaria una revolución, hay que crearla. Muchas gracias por escucharnos, estén pendientes de nuestros próximos capítulos.